Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy martes vamos a estar hablando de Juan capítulo 8, del 31 al 38. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén, amén. Bueno, para explicar, ¿no? La verdad nos hará libres, ¿no? Entonces acá él está hablando a los judíos que creyeron en él, ¿no? Porque había muchos judíos que no creyeron en él, que, que lo querían matar, pues, ¿no? Y también estos que habían creído en él lo querían matar también, ¿no? Pero empezaron a creer en él, ¿no? Entonces dijo a los judíos que habían creído en él, les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo tú permaneces en su palabra, no? Sabemos que Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que escuchar todo lo que Él nos dice, ¿no? Venimos acá a la Biblia. Entonces, si permanecemos leyendo la Biblia, escuchando de la voz de Jesús todos los días, vamos a ser ciertamente sus discípulos. Si permanecemos en su palabra, dice Jesús, ¿no? Como sabemos que este es el pan de vida que bajó del cielo, tenemos que comerlos todos los días para poder vivir, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, si permanecemos estudiando la palabra, leyendo la Biblia, comiendo de ese pan de vida, vamos a ser sus discípulos, ¿no? Dice, ¿no? Si permaneces en mi palabra, dice, no dice eso, solo que si me escuchaste y ya está, ¿no? Tienes que permanecer en la palabra. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando tú y yo, hermanos, permanecemos aquí en la Biblia, leyendo toda la Biblia, leemos toda la Biblia, ¿no? Y conocemos la verdad, y la verdad nos hará libres. Vamos a conocer la verdad de Dios. Como dice acá en su palabra, vamos a conocer sus misterios, ¿no? Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar todo eso. Nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento. Entonces vamos a conocer la verdad, porque la verdad es toda la Biblia, no solo una página o una partecita, ¿no? La verdad dice permanecer en mi palabra, leyéndolo todos los días, leyendo la Biblia. Terminas la Biblia y la sigues leyendo de nuevo, ¿no? Varias veces, ¿no? Nunca dejas de parar, porque de esa manera te mantienes hasta que llegue Él, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nosotros seremos libres, porque somos esclavos del pecado, esclavos de este mundo. Caminamos de acuerdo como este mundo nos dice que caminemos. Y este mundo está gobernado por el diablo. Entonces, por eso vino Jesús, la palabra de Dios, Dios mismo, para enseñarnos el camino hacia Él, la verdad. Entonces, vamos a conocer la verdad cuando leemos todo de Jesús, toda la Biblia, y la verdad nos va a hacer libres, ya no vamos a estar en pecado. Vamos a decir: oh, esto no tengo que hacer esto, dice Dios, ¿no? Esto tengo que dejar, esto tengo que seguir haciendo, dice Dios, ¿no? Entonces lo hacemos, ¿no? Entonces ya no vamos a hacer, ya no vamos a vivir en oscuridad, sino en luz. Ya no vamos a ser esclavos del pecado, sino conoceremos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, ¿no? Y entonces esta gente judía seguía pensando, como aprendimos, ¿no? Carnalmente, pero Dios es espíritu y Él habla espiritualmente. Y yo les decía: pero somos linaje de Abraham, somos descendencia de Abraham, ¿no? ¿Cómo dice que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos, dice, ¿no? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y todos somos pecadores, como dice Jesús, ¿no? No es justo ni a un uno, ¿no? ¿Por qué me llamas maestro bueno? Dice Jesús, ¿no? A pesar que él era santo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Solo bueno es Dios. Entonces, eso nos da a enseñar que tenemos que pensar de esa manera. Porque no hay ni uno bueno, todos somos pecadores. Y si seguimos pecando, somos esclavos del pecado, ¿no? Como todos dice, todos tenemos un pie de que cojeamos, ¿no? Entonces, para ya no cojear de ese pie, tenemos que venir a la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres. Ya no vamos a seguir pecando, ¿no? Ok, dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, ¿no? Como dice, ¿no? El pecado va a ser arrasado, va a ser, ¿cómo se dice? Ah,
va a desaparecer, ¿no? ¿No? Entonces el pecador también va a desaparecer por la palabra de Dios Jesús, ¿no? Siempre permanece, dice, ¿no? Todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará, dice, ¿no? Y la palabra es el Hijo, dice, y el Hijo siempre queda para siempre. La palabra queda para siempre, y sabemos que es Jesús, y la palabra es el mismo, ¿no? La palabra es Jesús, la palabra es el Hijo, ¿no? Entonces el Hijo queda para siempre, la palabra queda para siempre, ¿no? Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Acá dice la verdad. La palabra es la verdad, nos hace libres, ¿no? Ahora acá nos dice el Hijo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando aprendes que el Hijo, Jesús es la palabra, ¿no? Dice, si el Hijo, que es la palabra, os libertare, cuando vienes a la Biblia, lees de la palabra, de la verdad, te va a libertar, ¿no? Seréis verdaderamente libres, ¿no? Y acá dice, pues, y si el Hijo os libertare, la palabra os libertare, la Biblia, seréis verdaderamente libres, ¿no? Ya no, ya sabremos qué es pecado y qué no debemos hacer, ¿no? Dice, y les dice de nuevo, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuras matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Sus palabras de él no entraban en su corazón, porque su corazón de ellos estaba duro, ¿no? De la mayoría de ahí, ¿no? Entonces dice, y si dice que sois descendiente de Abraham, ¿por qué no crees en mí? Si Abraham creyó en mí, la palabra de Dios. Abraham creyó en la palabra de Dios y fue hecho justo por eso, fue justificado por eso, ¿no? Y tú y yo creemos en la palabra de Dios, que es Jesús, que se hizo carne. Y a estos judíos les decía, pero no crees en mí, ¿no? Dice que son descendientes de Abraham, pero no haces lo que Abraham hacía. No tienes fe como Abraham en la palabra de Dios. Y yo soy la palabra, no me reconoces, ¿no? Como decía, ¿no? Como hemos aprendido, dice, ¿no? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice Jesús, ¿no? Todo lo que el Padre mandó, Él habla, porque Él es la palabra del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, ¿no? Y como aprendimos, los padres de esta gente que tenía el duro corazón era el diablo, le decían. Ustedes no son descendientes de Abraham, ¿no? Su padre de ustedes es el diablo, le decía a él, ¿no? Jesús abiertamente, ¿no? Y ellos querían hacer eso, querían matar, ¿no? Querían, hablaban mentira, porque el padre de la mentira es el diablo, ¿no? El padre de la confusión, ¿no? Confundidos ellos. Todo lo que están guiados por el mundo, pues, ¿no? Entonces son esclavos del pecado, esclavos del mundo, ¿no? Entonces ahí nos enseña Jesús eso, ¿no? Entonces el mini mensaje de hoy es, ¿no? La verdad os hará libres, hermanos. A ti, a mí. ¿Quién nos hace libre? La verdad. ¿Y dónde está la verdad? Aquí. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuando venimos y leemos toda la Biblia, permanecemos leyendo toda la Biblia todos los días de nuestra vida, la verdad nos hará libres y seremos ciertamente discípulos de Jesús, ¿no? Entonces hay que venir a la Biblia, hermanos, para que la palabra, nuestro Señor Jesús, nos haga libres. Venir a Jesús y Jesús nos va a libertar, ¿no? Amén. Bueno, ya, ese es todo el mini mensaje de hoy. Vengamos a la Biblia, hermanos, para que la verdad nos haga libres y ya no andar en pecado. Dios los bendiga. Chao.